Jeremy Grantham es un inversionista multimillonario que se ha ganado la reputación de ser capaz de detectar todas las crisis financieras en Estados Unidos. Se ha hecho famoso por predecir algunas de las mayores caídas de los precios de las acciones de todos los tiempos, como la crisis de 2000, la crisis de 2008 y la más reciente que comenzó a principios de 2022. Ahora Grantham está diciendo que las acciones no han tocado su valor más bajo y que seguramente veremos más y más caídas. En julio de este año dijo que la bolsa de valores tiene un 70% de probabilidades de colapsar y que podría ser un estallido como la crisis de 1929. Además, no solo ve un futuro negro para la bolsa de Estados Unidos, sino también para toda la economía en general. En una entrevista hecha en agosto de este año advirtió que se avecina una recesión, que es cuando la economía de un país genera cada vez menos dinero y empieza a aumentar el desempleo. Y por más que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el organismo que controla la cantidad de dinero que circula en el país y decide cuánto cuesta pedir dinero prestado a los bancos, cree que se puede evitar una recesión. Grantham está casi seguro de que el optimista pronóstico de la Reserva Federal sobre evitar la recesión será incorrecto. Vamos a ver por qué este famoso inversor cree que seguramente haya una recesión y una caída de los precios de todas las acciones de Estados Unidos. Grantham cree que la recesión podría comenzar en 2023 y continuar hasta mediados del año que viene, lo que haría que las empresas vendiesen menos productos y ganasen menos dinero. Eso motivaría a los inversores a vender sus acciones porque a las empresas les estaría yendo peor, haciendo que los precios de las acciones en la bolsa caigan. Ahora bien, ¿por qué piensa Grantham que podría haber una recesión? En una entrevista le preguntaron qué pensaba sobre el trabajo que está haciendo la Reserva Federal para controlar la inflación, a lo que respondió que él creía que en gran medida estaba fuera de su alcance, lo que significa que cree que la Reserva Federal no logrará contener la inflación tan fácil. Grantham piensa que la inflación no volverá a ser baja como lo fue antes de que se disparara en 2022 durante mucho tiempo. ¿Por qué? Después de que la inflación alcanzase un pico de casi un 4% cerca del año 2010, Estados Unidos vivió un periodo de casi 10 años en que la inflación casi no superó el 2%. Pero ahora Grantham cree que Estados Unidos ha vuelto a entrar en un periodo de inflación más alta. De hecho, por más que la inflación ha estado bajando en los últimos meses, ahora parece haber encontrado un valor mínimo del 3% y está volviendo a subir. Y el problema de la inflación alta es que justamente el remedio para solucionarla es lo que puede causar la recesión. Veamos por qué. La inflación se genera cuando el gobierno imprime mucho dinero. Aquí vemos la cantidad de dinero que hay en la economía, y la Reserva Federal imprimió muchísimo durante la pandemia para dárselo a las personas y empresas que se vieron afectadas por las cuarentenas. Pero la tasa de interés ha aumentado al 5,5%, un nivel que no se veía desde la crisis de 2008. El problema es que subir la tasa de interés puede generar una recesión, porque los inversores en vez de darle su dinero a las empresas se lo dan al gobierno de Estados Unidos. Esto se debe a que el gobierno ahora les paga una tasa de interés más alta y prácticamente les asegura su inversión, ya que la probabilidad de que Estados Unidos no devuelva el dinero de sus bonos es casi cero. Por eso, como dice Grantham, las tasas más altas harán que los precios de las acciones bajen, sobre todo ahora que las tasas serán más altas que las que tuvimos en los últimos 10 años. La línea azul muestra el valor del S&P 500, que mide el precio promedio de las acciones de las 500 empresas más grandes de la bolsa de Wall Street, y la naranja la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Cuando la tasa de interés aumentó antes de la crisis de 2008, se terminó generando la caída en el precio de las acciones. Y luego hubo un periodo de más de 10 años en el que la tasa se mantuvo en niveles mínimos, haciendo que las acciones subiesen muchísimo. Pero ahora la tasa viene subiendo desde hace ya más de un año y eso está generando la caída en la bolsa. Ahora bien, ¿por qué una tasa de bonos del Tesoro baja hace que los precios de las acciones se disparen? Cuando un inversor pone su dinero en una acción, puede ganar dinero si el precio sube, pero también puede perderlo si baja. Aquí vemos el porcentaje de ganancia por año que un inversor puede obtener en la bolsa si invierte en el S&P 500. Por ejemplo, si hubieras invertido $1.000 el 1 de enero de 2022, al finalizar diciembre tendrías una pérdida del 19,44%, por lo que tendrías $194,40 menos en tu cuenta. A lo largo de los años vemos que hay algunos momentos donde se han tenido muy buenas ganancias del 31,55%, 34,11% o 29,6%.
y otros donde ha habido pérdidas del 29,72, 23,37, 38,49 o 19,44%, aunque como ves, la media es muy positiva. Eso significa que cuando inviertes tu dinero tienes la posibilidad de aumentarlo, pero también el riesgo de perderlo. Por eso, para que decidas invertir tu dinero, la ganancia que vas a obtener tiene que valer la pena en relación al riesgo que correrás. Cuando inviertes en un bono del Tesoro de Estados Unidos, prácticamente no estás corriendo ningún riesgo, ya que la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no pague sus bonos es prácticamente cero. Pero si las tasas de los bonos del Tesoro son bajas, como hasta hace un tiempo que eran del 0,25%, por más que el riesgo sea bajo, no es atractivo invertir, ya que prácticamente no ganarías nada de dinero. Por ejemplo, si inviertes $1.000 en un bono del Tesoro hoy, dentro de un año tendrás $1.002,5, por lo que solo habrás ganado $2,50. Sobre todo si tenemos en cuenta que la ganancia promedio de las acciones en Estados Unidos ha sido del 10% anual durante casi el último siglo si lo medimos a través del S&P 500. Eso hace que todos los inversores decidan poner su dinero en acciones o lo inviertan en crear nuevos negocios. Así es como el precio de las acciones sube, se crea más empleo y la economía crece. Pero si las tasas de los bonos del Tesoro suben, se vuelve más atractivo para los inversores comprarlos porque pueden tener una buena ganancia con un riesgo de prácticamente cero. Hoy la tasa es del 5,5%. Y eso hace que a la hora de analizar la ganancia en relación al riesgo, el inversor decida poner su dinero en bonos del Tesoro. Es decir, ¿para qué arriesgarte a ganar un 10%, que es el promedio del S&P 500, cuando puedes ganar un 5,5% sin ningún riesgo? Pero esa no es la única razón que hace que los precios de las acciones hayan crecido tanto entre 2010 y el 2021, sino que Grantham dice que se debe también a que mucha gente termina invirtiendo solo porque ve cómo otros hacen dinero. Supongamos que eres un inversor profesional y como ves que las tasas están bajas, decides invertir tu dinero en acciones. Otros inversores profesionales también harán el mismo análisis e invertirán en acciones igual que tú. Entonces, un día te juntas a cenar con tus amigos y les comentas que estás empezando a ganar un buen dinero con las acciones que están subiendo de precio porque los inversores profesionales están poniendo su dinero allí. Tus amigos, sin entender mucho de finanzas, confiarán en tu criterio y también invertirán, haciendo que las acciones suban más. Luego ellos lo comentarán con sus vecinos, y estos simplemente invertirán por el hecho de ver que tus amigos están haciendo dinero, aunque sin saber siquiera por qué. A ese efecto de bola de nieve se lo llama FOMO, una sigla que en inglés significa Fear of Missing Opportunities, que traducido al castellano sería miedo a perder una oportunidad. Así es como se genera más y más FOMO, lo que hace que más personas decidan comprar acciones y éstas suban aún más. Incluso esas personas verán que están ganando dinero, creerán que ganar dinero es fácil e invertirán más y más. Así es como se forma una burbuja financiera. Esa burbuja crecerá y crecerá hasta que los inversores profesionales vean alguna razón para vender sus acciones, como por ejemplo que suben las tasas de interés. Cuando esos inversores profesionales vendan, el precio comenzará a bajar y quienes no saben nada de finanzas entrarán en pánico y venderán lo más rápido posible para evitar perder su dinero, generando un desplome absoluto en los mercados. Estas burbujas han existido desde que existen los mercados financieros. John Pierpont Morgan, más conocido por ser el fundador del banco JP Morgan Chase, fue uno de los banqueros más poderosos de principios de 1900. Él se dio cuenta de que había largos periodos de crecimiento y luego caídas muy fuertes en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, si miramos el S&P 500 entre los años 2002 y 2010, veremos que tomó 5 años para que los precios subieran al máximo antes de la crisis de 2008, y en menos de un año y medio tocaron el mínimo cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Eso hace que muchísima gente pierda su dinero, ya que si no tienes el conocimiento para saber cuándo comprar y cuándo vender, es posible que lo pierdas todo. De hecho, se estima que entre el 69 y el 84% de los inversores novatos pierden su dinero invirtiendo en acciones. Incluso muchas veces, aun siendo muy inteligente y teniendo el conocimiento y la información necesaria, la codicia puede jugarte una mala pasada y hacerte perder todo tu dinero. Hay una historia muy famosa entre los inversores que involucra a Isaac Newton, el inventor de la teoría de la relatividad, y se llama la burbuja del Mar del Sur. Por si no lo sabes, Newton es considerado como una de las mentes científicas más brillantes que jamás haya existido. Pero a pesar de toda esa inteligencia, Newton lo perdió todo en una burbuja financiera.
En el año 1711, Newton invirtió una parte importante de su riqueza en una empresa llamada South Sea Company, una compañía que trasladaba productos en barco a través de los mares del sur. Como el comercio en aquellos años era una de las actividades más rentables que podía haber, esta empresa iba por el mundo buscando inversores que le dieran dinero para poder seguir creciendo. Al igual que muchas otras personas, Newton decidió invertir en esa compañía, y como en toda burbuja, empezó a tener muy buenas ganancias a medida que las acciones de la empresa se disparaban. Pero luego se dejó llevar por la codicia, que es cuando quieres ganar más y más dinero, y pidió dinero prestado al banco dejando su casa como garantía, lo que significaba que si no podía devolver el dinero, el banco se quedaría con su casa. Tomó todo el dinero del préstamo y compró más acciones de South Sea Company. El problema fue que en 1720 los inversores profesionales consideraron que ya habían ganado suficiente dinero y que era un buen momento para vender sus acciones, por lo que la burbuja finalmente estalló y las acciones de South Sea Company se desplomaron. Eso hizo que Newton perdiera todo su dinero, junto con su casa, ya que no pudo devolverle el dinero al banco al perder todos sus ahorros. Eso derivó en una muy famosa frase de Newton que es: «Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las personas», en relación al FOMO que se había generado alrededor de esa empresa. Ahora Grandin cree que la burbuja que se generó desde la crisis de 2008 y creció hasta el 2022 está explotando. Además piensa que solo hemos visto el comienzo de la explosión y que los precios de las acciones seguirán cayendo. ¿Por qué? Grandin cree que las acciones en Estados Unidos aún están muy sobrevaluadas y la forma en la que él lo mide es a través de lo que se llama la relación precio-beneficio. Veamos de qué se trata. Las empresas una vez por año toman la ganancia que tuvieron y la reparten entre sus accionistas. A esto se le llama dividendos. Por ejemplo, supongamos que una empresa de la cual tú tienes 100 acciones tuvo ventas por $1.000 millones y sus costes, como los salarios o los materiales para fabricar sus productos, fueron de 800 millones. Eso significa que la empresa ganó $200 millones. Si esa empresa tuviera 100 millones de acciones cotizando en bolsa, entonces pagaría $2 por cada acción. Es decir, si tú tienes 100 acciones de esa empresa, te llevarías $200. Ahora bien, supongamos que esas acciones que tienes valen $10 cada una en el mercado hoy. Si el precio es de $10 y la ganancia es de $2, entonces la relación precio-beneficio es de 5, porque el precio de la acción es 5 veces la ganancia que se obtiene por ella. Cuanto más alta es la relación precio-beneficio, menos dinero estarás ganando en relación a lo que hayas invertido. Es decir, si tuvieras que elegir entre una acción que tiene una relación de precio-beneficio de 10 y una de 5, ¿cuál elegirías? Seguramente elegirías la de 5 porque te dará una mayor ganancia en relación a tu inversión que la de 10. Por eso, cuanto más alta es la relación precio-beneficio, se dice que es más cara la acción, y cuanto menor es, más barata está. Grandin cree que, basándose en la relación precio-beneficio, las acciones de Estados Unidos aún están muy caras y por eso piensa que caerán aún más. Veamos cuál es la relación precio-beneficio en distintas bolsas del mundo para ver si Grandin tiene razón en cuanto a que el mercado de valores estadounidense está sobrevaluado. La relación precio-beneficio de Estados Unidos es hoy la segunda más alta del mundo con un 21,64%, solo superada por India, donde es de 23,31%, y las otras potencias del mundo están bastante más atrás. Por eso Grandin dice que si quieres invertir en acciones en este momento, tal vez te convenga hacerlo en bolsas de otros países y no en Estados Unidos, donde las acciones seguirán cayendo por estar muy sobrevaluadas. Por ejemplo, en vez de comprar empresas estadounidenses en la bolsa de Wall Street, podrías invertir en empresas británicas comprando acciones en la bolsa de Londres o empresas chinas comprando en la bolsa de Shanghái. Ahora bien, en este punto puede que tal vez Grandin esté equivocado. La bolsa de Estados Unidos contiene muchas de las empresas más grandes y rentables del mundo, por lo que es normal que tengan una relación precio-beneficio más alta, siendo las más elegidas por los inversores. Es decir, cuanto mayor es la cantidad de inversores que eligen una acción, más alto será su precio. Aquí vemos las 50 empresas más valiosas de 2023, y la mayoría de las más grandes son de Estados Unidos, como Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon o Tesla. Además, los inversores de todo el mundo prefieren la bolsa de Estados Unidos sobre cualquier otro mercado para invertir.
Aquí vemos cómo se distribuye en porcentaje el dinero que los inversores del mundo invierten en las bolsas de los distintos países. Y Estados Unidos concentra el 58,4% del total. Es decir, si tenemos en cuenta que las empresas más grandes del mundo son estadounidenses y que la gran mayoría del dinero de los inversores se concentra en ese país, es normal que las acciones en Estados Unidos valgan mucho más que en otros países y por lo tanto tengan una relación precio-beneficio más alta. Por otro lado, la relación precio-beneficio de Estados Unidos hoy está mucho más baja que en los últimos años, a pesar de ser la segunda más alta del mundo. Esto se debe a que, como ya vimos antes, los precios de las acciones se han derrumbado. Desde finales de 2021 el S&P 500 llegó a caer casi un 28%, y aunque se haya recuperado un poco, aún está un 10% por debajo de su valor máximo. Por eso es posible que Grantham esté equivocado y que el mercado de valores estadounidense no esté tan sobrevaluado. Jeremy Grantham piensa que el mercado continuará cayendo y sus razones son las altas tasas de interés de los bonos del Tesoro, que harán que los inversores sigan sacando su dinero de las acciones, el efecto de la explosión de la burbuja que se generó desde la crisis de 2008 y el alto nivel de relación precio-beneficio de las acciones de Estados Unidos. Si tiene razón, el 2024 podría ser un año de crisis económica y caída de los precios de las acciones como hace mucho no se ve en Estados Unidos.